Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Reflexiones. Muy buenas noches, que Dios te bendiga grandemente. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico el cual muchos oyen y leen y tiemblan. Aunque cuando yo lo leo, también tiemblo. Pero es un pasaje que nos deja una tremenda reflexión, un llamado a poner un stop y mirar si vamos bien y haciendo la voluntad de Dios. Y no sobre nuestra propia voluntad, muchas veces cegados por nuestras propias obras, las cuales, como veremos hoy, muchas veces pensamos que son de Dios, pero Él nunca ha estado ahí. La palabra Adonai significa Señor, amo o dueño. Esto es lo que le decimos muchas veces al Señor cada vez que lo llamamos así. Ahora, ¿realmente el Señor es tu dueño? ¿Haces la voluntad del Señor y no la tuya? ¿Eres obediente al Señor? Hoy aprenderemos algo muy importante en la vida de un cristiano, esperando que esta reflexión sea de bendición para ti, con la ayuda de Dios. Sin más preámbulo, te invito una vez más a reflexiones. Me gustaría pedirte que me acompañes con tu Biblia al capítulo 7 de Mateo, versículos del 21 al 23, el cual nos dice lo siguiente: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos al contexto del versículo 23, el cual nos hace referencia del día postrero, día que todo hombre deberá estar frente al Señor. Vemos al Señor declarando lo siguiente: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si hay algo terrible en esta vida, es estar frente a nuestro Señor y de su boca oír declarar estas palabras, porque en aquel día ya no habrá vuelta atrás. Ahora quizás se entiende porque muchos lo leen o lo oyen y tiemblan. En aquel día será el llanto y el crujir de dientes. Saber que el Señor declare este juicio sobre ti será juicio eterno. Quiero que juntos recordemos la siguiente parábola en esta noche. Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31, la cual dice lo siguiente: Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre?, preguntó Jesús. Está claro que el primero hizo la voluntad del Padre, porque obedeció. ¿Dónde quiero ir con esto? Mateo 7:22 claramente nos deja manifiesto: Jesús en aquel día le dirán: Señor, Señor, Adonai, Adonai, no profetizamos, no echamos demonios, no hicimos milagros en tu nombre. Y como sabemos, Él responderá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quizás te preguntes, ¿ellos cumplieron con ministerio bíblico? Claro, lo hicieron, pero esto no salva y tampoco demuestra tu fe. Dirá, ¿cómo es eso posible? Recuerda a ambos hijos. Uno hizo la voluntad del Padre, pero el otro hizo su propia voluntad. Pero el versículo 21 es el cual nos da la luz en estos textos para entender. He aquí que comencé a leer de esta forma: No todo el que me dice Señor, Señor, Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a pensar lo siguiente: ¿cuál es la voluntad de Dios? A ambos hijos los envió su padre a la viña a trabajar, pero en este pasaje vemos al Señor haciendo una fuerte advertencia. Muchos dirán: trabajamos en tu viña.
echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, pero Él aquí nos deja claro que no los conoció, porque no es la voluntad del Padre. ¿Cuál es entonces la voluntad del Padre? Permanecer en Jesús, fe en Jesús, obedecer a Jesús. Puedes estar haciendo muchas cosas para Dios, pero Dios no va a estar contigo. Aquí no se trata de tus obras, hermano, hermana. Se trata de la obra de Dios en ti. Obedecer al Padre, su voluntad y estar en Jesús. Juan capítulo 14, versículos 15 nos dice lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer a Jesús, si dices amar a tu Señor, entonces obedece sus mandamientos. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 nos dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hoy quiero decirte, ante Dios no importan tus obras. El principio de la fe es la obediencia a Dios. ¿Tienes fe? Entonces, ¿eres obediente a Dios? La voluntad de Dios para nosotros es ser salvos, y a través de esta, cumpliendo su palabra, teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. No importan tus esfuerzos, lo importante es obedecer la palabra de Dios, porque para demostrar tu fe tienes que obedecer a Dios. Las obras hasta un no salvo las puede tener, y como dijo nuestro Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. En 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este mandato de ritual dio Dios al pueblo de Israel, el cual ya no era de su agrado, porque puedes estar haciendo algo con tus manos y a la vez no cumpliendo la voluntad de Dios. La reflexión de hoy es decirte, concéntrate en la obediencia, en tu fe, en Jesús, en cumplir sus mandamientos. Vivir bajo la voluntad del Padre es permanecer en Cristo Jesús. Claramente debemos trabajar para Dios. Claro, esto es bíblico, pero no olvides primero trabajar tu obediencia, porque quien tiene fe tiene a Jesús por Señor, y quien tiene a Jesús cumple su voluntad, y quien cumple la voluntad tiene al Padre, y quien ama al Señor cumple sus mandamientos. Recuerda, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Estás obedeciendo a Jesús? Dios te bendiga.